Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos del programa Alegatos de Apertura. Soy Carlos Morales, Carlitos Doble Clic, así me encuentran en mis redes sociales, y estamos en una edición más del programa Alegatos de Apertura, que se transmite por la página de Viernes de Jurisprudencia. Agradecemos a nuestro querido amigo jurista del futuro la hospitalidad de recibir este programa y difundirlo desde la página más importante de Derecho en México, Viernes de Jurisprudencia. Estamos transmitiendo desde el corazón cultural de México, desde la ciudad más bella de México, la verde Antequera, la ciudad de Oaxaca de Juárez, también conocida como Oaxacaranda, la ciudad de las jacarandas. Hoy en Alegatos de Apertura estamos muy felices porque tenemos como invitada a una mujer brillante, a una abogada excepcional. Tenemos con nosotros a Brenda Elizabeth Domínguez Enciso, quien platicará con el auditorio de Alegatos de Apertura un tema muy interesante: la protección del patrimonio biocultural de Oaxaca. Este es el tema sobre el que versará la disertación de nuestra querida maestra Brenda Elizabeth. Brenda Elizabeth Domínguez Enciso es una joven mujer, madre, defensora de derechos humanos y defensora de derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Es apasionada de las artes y la cultura. Brenda es una verdadera artista. Es abogada por la Universidad de Colima, estudió la maestría en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Constitucional en la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Cuenta Brenda Domínguez con diversos diplomados y cursos en defensa internacional e interamericana de los derechos humanos, así como diversos estudios en igualdad de género y en gestión cultural. Dentro de las actividades que ha realizado Brenda, ha sido catedrática en las materias de derechos humanos y en derecho constitucional. Ha colaborado en distintos foros como conferencista y como gestora para la difusión de los derechos humanos. Es asesora independiente en derechos humanos. Actualmente es secretaria de estudio y cuenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. También desarrolla una labor muy importante como coordinadora académica de la Fundación 100 por Oaxaca, AC. Tiene la total convicción de que el servicio a los demás, a través de los principios de derechos humanos, generarán sociedades más igualitarias. Yo tuve el honor de conocerla en la maestría de Derechos Humanos, Democracia y Justicia Constitucional en nuestra Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Brenda Elizabeth es una apasionada defensora del patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México. Después de esta presentación voy a ceder el uso de la palabra a mi querida amiga, maestra Brenda. Sea usted bienvenida a Alegatos de Apertura. Por favor, la escuchamos primero con su mensaje y luego con la exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Qué honor compartir este espacio contigo. Sabes que te admiro bastante, que al ser catedrático en el posgrado aprendí bastante de ti y te agradezco enormemente que sigas moviendo estos temas para que lleguen a más personas que tienen que llegar, ¿no? Te agradezco en verdad la invitación y les agradezco a todas las personas que están ahí sintonizando y que están interesadas por seguirse preparando en temas diversos del mundo jurídico y de nuestro país tan importante como es el patrimonio biocultural. Bueno, quiero hacer un saludo que aprendí recientemente, Natyet, Natman, en Saludo y Cots de la nación Wabe,
fue un aprendizaje que tuve de las comunidades cuando conocí a una comunidad pesquera de San Francisco del Mar, Puerto Estero. Tuve el gusto de charlar con las personas en donde me di cuenta justamente la visión tan completa que existe acerca de su patrimonio biológico y cultural. Por eso vamos a comenzar con lo que he preparado para ustedes. A mí me encanta, de verdad, quiero platicarles un poquito de dónde nace mi gusto por estos temas. Cuando estudié la licenciatura, mi tesis fue sobre protección de los conocimientos tradicionales indígenas, y aquí encontré algo maravilloso. Encontré una materia que me vino a dar grandes satisfacciones, que era adentrarme en el mundo de los pueblos y comunidades indígenas, en su visión, en sus pasiones, en cómo hacen comunidad, cómo viven desde la colectividad. Es por ello que al entrar en la protección de los conocimientos tradicionales indígenas, específicamente la protección de la medicina tradicional, me di cuenta que existen, bueno, yo en ese momento, hace 12 años aproximadamente, me di cuenta que existía un mundo de transnacionales que estaban aprovechándose de un sistema extractivista para, a través de megaproyectos, incursionar en las y los pueblos de comunidades indígenas que llevaban a cabo bioprospección para realizar la biopiratería o la extracción de material genético de las comunidades. Los conocimientos y la riqueza de la biodiversidad y de sus conocimientos tradicionales es inmensa. Es tan grande que justamente fueron las transnacionales quienes, a través de sus sistemas capitalistas y de producción, se dieron cuenta la gran riqueza que radicaba en los pueblos. Es así que la medicina tradicional fue explotada para las farmacéuticas, que los sistemas de producción agroecológicos han sido utilizados por los sistemas alimentarios, que además los sistemas de las empresas transnacionales que se dedican a la vestimenta han explotado también los conocimientos de los pueblos, y así diversas materias que engloban los conocimientos que poseen los pueblos. El patrimonio biocultural es esta interconectividad que guardan los territorios, los ecosistemas, la diversidad biológica con los conocimientos ancestrales y tradicionales que enlazan la visión, las costumbres y las formas de vivir en unión de los pueblos y comunidades. Es su cultura, su espiritualidad, es donde convierten todos sus recursos socioecológicos. Este saber culturalmente compartido que a través de los años generacionalmente transmitidos es común a todos los pueblos y pertenecen a una misma sociedad, grupo o pueblo, ya que determinan la aplicación de sus recursos del entorno natural de modo directo. Lo componen, lo diversifican, lo refinan con el cambio generacional y van satisfaciendo las necesidades humanas, animales, vegetales, ambientales, incluso del orden material y espiritual. Estos conocimientos asociados a la utilización de sus recursos, de los recursos de la naturaleza, les va brindando herramientas para su supervivencia. Esos conocimientos surgen de una actividad intelectual reiterada a través de los años y va siendo perfeccionada. Estos conocimientos los fueron transmitiendo de generación en generación al correr de los años y van quedando guardados, protegidos de entre los pueblos y comunidades indígenas. Pero nos hemos enfrentado en México y en diversas partes del mundo a algo muy grave, que es la falta de una conciencia, pero también de una falta de voluntad política, de crear una legislación en la materia que efectivamente proteja y garantice la no apropiación indebida, el respeto y la protección de todos los conocimientos del patrimonio biológico y cultural de los pueblos y comunidades indígenas. Esto se debe de asumir desde compromisos que se adopten desde instrumentos internacionales a los que los países, México, ya se encuentra inscrito en los convenios y en los tratados.
y que sigue sin respetarlos, porque vemos a cada momento grandes megaproyectos extractivistas que siguen operando en las diversas regiones del país y de Latinoamérica, porque sabemos que el Cono Sur y nosotros formamos parte de una red de gran biodiversidad. México es uno de los países megadiversos a nivel internacional y por ello ha sido objeto de grandes apropiaciones de empresas transnacionales que siguen incursionando aquí con la libertad que el gobierno les da. En la actualidad se presentan estos diversos ámbitos como los conocimientos y la biocultura. Se encuentra desde la agricultura, la diversidad biológica, el medio ambiente, la alimentación, la innovación, la biotecnología, los derechos humanos, las políticas públicas y el desarrollo económico y comercial. No es algo ajeno a nosotros, tal vez parezca, tal vez puedan parecer materias nuevas, tal vez puedan parecernos conceptos nuevos, sin embargo es algo que siempre ha estado ahí, tangible e intangiblemente depositado en los pueblos y comunidades, incluso en los pueblos campesinos y afrodescendientes, afromexicanos que convergen en nuestro país. El concepto de patrimonio biocultural emerge en el ámbito académico como una gran sinergia entre dos poderosos movimientos sociales y globalmente contemporáneos, como es la reivindicación de los pueblos y comunidades indígenas para ponerlos sobre la mesa en las agendas y también el ambientalismo crítico. La Agenda Internacional para la Diversidad Cultural y Lingüística muestra que esto es un gran potencial de la humanidad y reconoce el estatus de alta vulnerabilidad en el que se ha desarrollado a través de los años. A mí me gustaría comentar algo, o sea, las zonas, no necesitamos pensarlo demasiado. Podemos recorrer nuestro país o cualquier estado. Yo me encuentro en Oaxaca, uno de los estados más megadiversos y ricos en cultura y biodiversidad del país. Y sin embargo, sabemos que las zonas donde se concentra esta riqueza de la biodiversidad es donde normalmente se encuentran asentados los pueblos y comunidades indígenas. El endemismo que existen en estas zonas es único y también se encuentran procesos estratégicos de ecosistemas únicos, frecuentemente asentados en los territorios de los pueblos. Este arraigo al territorio ancestral es una de las características medulares. Sus tramas vitales son vinculadas de manera colectiva a su biodiversidad y a su agrobiodiversidad, a sus manantiales, a sus ríos, a sus tierras, a sus mares, a sus cielos, a sus vientos, a sus bosques, a los sonidos y los cantares, es decir, a todo su cosmos, a todo lo que entraña el pertenecer a un pueblo o a una comunidad que está interconectada con su todo. Estas diversas investigaciones han mostrado que sirven para identificar esta alta correlación que existe entre las zonas de concentración de la biodiversidad, las ecorregiones y la presencia de grupos etnolingüísticos y culturales también únicos. El fenómeno de la coocurrencia es que entraña esta concentración de biodiversidad y endemismo biológico y también la diversidad y el endemismo lingüístico. Esto es a una escala global. Tal hecho vuelve patente la existencia de estas tramas vitales que hacen esta sinergia de complejo sociedad-naturaleza, en donde pueden entretejerse la lengua, la cultura, los saberes y la biodiversidad. Las investigaciones afirman que cuando estos territorios se hallan bajo el manejo tradicional de algún grupo etnolingüístico, se advierten condiciones relativamente mejores de conservación ecosistémica. Podemos hacer un recorrido a las zonas, les decía, de cualquier estado y podemos ver que esos lugares que están metidos en la naturaleza, donde hay asentamientos humanos de los pueblos o hay campesinos, están mucho mejor conservados y la mayoría los necesitamos. Son pulmones para el mundo, pero también para nosotros. Como sociedad siempre necesitamos para esta vorágine que nos ofrece la vida en las ciudades,
todos necesitamos un respiro. ¿Qué buscamos? Irnos a la montaña, irnos al campo, ¿no? Porque sabemos que ahí sí realmente podemos estar como pues mucho más en armonía, en tranquilidad, en paz. Y cómo es que no valoramos después que estos lugares estén protegidos por los pueblos. O sea, al final tenemos a la mayoría de las personas una visión individualista para nuestro propio goce. Sin embargo, no vemos que en esa riqueza de protección en donde ellos se encuentran, están protegiendo a toda la humanidad también. En este contexto actual de la crisis ambiental y de salud a la que nos estamos enfrentando por esta tan sonada pandemia ocasionada por COVID-19, nos muestra a la civilización en crisis. Nos muestra que los impactos globales arrastran a todas las culturas. No es necesario que pertenezcas a un lugar o a otro, sino que lo que ocurre en un lugar repercute en otro lugar, este efecto mariposa, ¿no? La pérdida de la biodiversidad está alcanzando niveles tales que los ambientalistas ya hablan de la entrada inminente de una sexta extinción masiva de especies y una alta mortandad a la que nos estamos enfrentando. Los lingüistas también están llamando la atención sobre esta veloz y dramática extinción de las lenguas en el mundo, ya que se estima que a finales del siglo XXI, de las 6.900 lenguas que se encuentran registradas aproximadamente, habrán desaparecido entre un 50 y 90% de las lenguas. La mayoría de estas lenguas son lenguas indígenas y endémicas, y que a la par con sus poblaciones no tienen, no pasan a ser mayores de 10,000 personas en los lugares. Entonces, para que subsista una lengua, tiene que existir una cantidad de personas que hablen, ¿no? Es decir, el patrimonio biocultural se encuentra realmente en alto riesgo, que desde la ecología política, este proceso se asocia al avance de la sociedad capitalista, industrial y urbanizada. Tenemos que ser conscientes de que estos acervos de conocimientos ancestrales y endémicos para el manejo de los recursos naturales constituyen sistemas complejos de ordenamientos ecológicos territoriales y valiosas fuentes de contribuciones étnicas, y que nos dan la construcción de lo que se denomina desde hace tiempo sustentabilidad ambiental. Y esto necesita forzosamente que hagamos un diálogo de saberes. Este diálogo de saberes que permita la puesta en práctica de los conocimientos globales tendría que incluir a todos los sectores, ¿no? Público, privado, que en las agendas se haga una revisión interinstitucional e multicultural que nos permita realmente tratar de comprender que estamos todos ligados. Este sector social se encuentra en los niveles más altos de grado de marginación. Los rezagos en los que se encuentran en materia de desarrollo, la sobrevivencia infantil está gravemente afectada, sus esperanzas de vida, la educación, la salud, el ingreso, la vivienda. Es altamente lamentable que siendo poseedores de tanta riqueza estén tan sometidos y se encuentran en un constante sistema de vulnerabilidad, ¿no? En una situación tan grande de vulnerabilidad. También este sector representa la concentración más alta de discriminación multidimensional. Incluso en el tema de impartición de justicia es uno de los temas relevantes en cuanto a la justicia de Estado o la jurisdicción estadual también llamada. Esta jurisdicción se encuentra tambaleante, dado que no se respeta la autonomía y libre determinación de los pueblos y tampoco tienen contemplados totalmente sus derechos, incluso, por ejemplo, a contar con traductores o intérpretes o un defensor conocedor de su lengua y su cultura, que lo contempla la Constitución, nuestra Constitución política. Sin embargo, sabemos que los criterios han tenido que cambiar los criterios jurisprudenciales, porque es muy complejo realmente garantizar
los derechos generales y tan necesarios de los pueblos y comunidades. Pero siento que lejos de la complejidad que sí la implica, hace falta un proceso de voluntades, ¿no? De voluntades interinstitucionales que realmente tengan pues, las ganas, ¿no? Esta voluntad de generar estos cambios. Sin embargo, esta resistencia a la que han mostrado tener los pueblos y comunidades, a la que se han aferrado aún con todas las adversidades y aún con todo el mismo sistema en su contra, han tratado de generar prácticas productivas agroforestales, pecuarias, pesqueras, herbolarias, y han dado gran vitalidad y siguen siendo estos canales identitarios, han sido los ejes de organización política de un México profundo al que todos pertenecemos. Realmente hay una importancia muy grande para la protección del patrimonio biocultural. No tendríamos que pensar de manera absolutamente jurídica o antropológica o social o económica. Incluye a todo, y que esta protección va también en la conciencia, en la toma de conciencia que como seres humanos debemos de tener de todo lo que implica el llevarnos algo a la boca. Simplemente ese detalle de saber de dónde vienen la comida que tenemos en la mesa, la mayoría de los alimentos que tenemos la dicha de tener cada día, pues provienen de territorios campesinos, de territorios de los pueblos y comunidades que gracias a que protegen los bosques tenemos agua y sistemas de riego. O sea, tenemos que ser conscientes de esta conexión tan grande que existe. Écar Boga y Aida Castilleja están proponiendo al patrimonio biocultural como lo nuestro que nos dan los pueblos y comunidades. No es que les quitemos, es que ellos han protegido para generar para todos. Este es un acervo ancestral tan grande que permite que este proyecto propio de vida comunitaria pueda generarse y replicarse para la comunidad y la colectividad. También por ello es tan importante que la defensa del territorio y del agua sea altamente protegida. Tenemos muchísimas comunidades en Oaxaca, muchas zonas están siendo afectadas por que se ha cortado su derecho al agua, ¿no? Porque lo están utilizando para otros sistemas industrializados, porque para producir los productos altamente industrializados pues necesitan gran cantidad de agua y están dejando sin abasto a los pueblos que la producen, que la tienen, ¿no? Que protegen estas zonas. Esto se considera el corazón de una movilización social que está generando un alcance argumentativo a favor de los derechos humanos bioculturales, pero que su manifestación puede surgir incluso desde el ámbito urbano y privado. O sea, es lo que les comentaba, el que nosotros seamos conscientes de que desde lo urbano y lo privado, desde las empresas, se puedan generar conciencia acerca de que las producciones tienen que tener un pago justo, de que lo que consumimos seamos conscientes de dónde viene y reconocer a las manos creadoras o productoras y que paguemos lo justo, que no estemos por ahí por la vida regateando. Sabemos que nos enfrentamos a una complicación, crisis financiera y económica bastante grave que nos afecta sin duda a todas las personas, pero justo les afecta más a quienes no tienen ni siquiera las condiciones mínimas de supervivencia, los privilegios de los que gozamos la mayoría de las personas, el acceso al internet, el acceso a educación, el acceso a servicios básicos en las zonas urbanas, ellos no los cuentan. Y aún así se mantienen firmes en sus convicciones y siguen luchando por la preservación de los territorios, porque tienen esta conexión que la cultura les brinda y que el patrimonio biológico, un árbol no sería lo mismo sin los ojos que lo ven como un todo, ¿no? En cuanto a lo jurídico, tenemos bastantes instrumentos, se podría decir, que no son aplicados.
Los criterios jurisprudenciales más fuertes que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el caso de la comunidad indígena Yaqui Axa versus Paraguay, la cual nos aprendimos muy bien a través del maestro Carlitos. Estos los mencionan uno de los criterios más fuertes que dice: los estados deben tener en cuenta que los derechos territoriales indígenas abarcan un concepto mucho más amplio y diferente que está relacionado con el derecho colectivo a la supervivencia como pueblo organizado, con el control de su hábitat, con una condición necesaria para la reproducción de su cultura, para su propio desarrollo y para llevar a cabo los planes de vida. La propiedad sobre las tierras garantiza que los miembros de las comunidades conserven su patrimonio cultural. Otro de los criterios en una jurisprudencia también del caso pueblo indígena quichua de Sarayaku versus Ecuador, en este criterio dice que la garantía del derecho a la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas también debe tomar en cuenta que la tierra tiene una estrecha relación entre las tradiciones, las expresiones orales, las costumbres, las lenguas, sus artes, los rituales, sus conocimientos y el uso relacionado con la naturaleza, las artes culinarias, el derecho consuetudinario, la vestimenta, su filosofía indígena y los valores. Esto es un patrimonio cultural inmaterial que se transmite de generación en generación y que para ser construido, para construir cultura, no se construye en un día. La cultura de los miembros de las comunidades indígenas corresponde a una forma de vida particular de ser. Esto se menciona en el caso de la comunidad indígena Sacmoc-Cacet versus Paraguay, en donde también forma que la vida particular de ser, ver y actuar en el mundo es constitución de una estrecha relación entre sus territorios ancestrales y sus recursos naturales. No solo porque son su principal medio de subsistencia, que la mayoría tiene ahí asentado todo lo que necesita para subsistir, sino que también constituye este elemento integrante de su cosmovisión, su religiosidad y por ende esta identidad cultural tan necesaria para una sana existencia y un paso por el mundo congruente, ¿no? La Corte considera que el derecho a la identidad cultural es un derecho fundamental y de naturaleza colectiva de las comunidades indígenas. Esto tiene que ser respetado como una sociedad multicultural, pluralista y democrática. Así dice ser nuestro país, ¿no? En nuestra Constitución así lo establece también. Esto implica que el Estado está totalmente obligado a garantizar a los pueblos que sean debidamente consultados en los asuntos que tengan incidencia en su vida cultural, social, y que sean respetados de acuerdo a sus valores, costumbres, usos y formas de organización. Esto es tan importante porque este fuerte lazo que existe entre los elementos de la naturaleza y la cultura a veces pueden ser dimensiones que pueden pasar fuera de nosotros, porque nosotros hemos sido formados desde los inicios con una visión occidentalizada y que hemos estado pertenecientes a instituciones occidentales. Sin embargo, cuando puedes escuchar y ver, palpar y sentir cómo ellos observan y cuidan, cómo va más allá una planta, un producto del mar, ¿no? Les decía que tuve la oportunidad de platicar con esta comunidad y para ellos, incluso desde cómo se teje la red, implicó una relación de voces con los ancianos de la comunidad, ¿no? Este conocimiento ancestral que se fue transmitiendo desde cómo tejer la red, en qué zonas de nuestro estero debemos de pescar, qué día es el apto para pescar, si la luna, si el clima, si el agua, o sea, hay una conexión muy grande acerca de realmente contemplar el mundo desde otra óptica, desde otra mirada, con un enfoque tan distinto que te permite conectarte con lo que tienes. Y sabemos que entonces ese pescado que viene de esta comunidad de producción y ancestral, no solamente es un pescado que vas a encontrar en Chedraui, es un pescado que tiene un proceso
cultural hermoso, donde las mujeres están ahí involucradas, donde los hombres salen a las madrugadas, donde los niños están aprendiendo de boca de sus padres dónde pescar, cómo pescar, que están respetando los procesos propios de la naturaleza para que haya esta conexión y que puedan siempre tener limpio su espacio. No es lo mismo jamás comerte un pescado chedraui que uno pescado naturalmente, ¿no? Y lo sabemos y a veces llegamos a respetar eso y lo pagamos como un valor agregado. Sin embargo, muchos otros procesos no vemos, pero existen ahí. El relator de la ONU, el relator especial de la ONU en cuanto a la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas observa que siempre que se lleven a cabo estos proyectos mega extractivos en las zonas, pues tiene que hacerse la consulta. Afortunadamente, gracias al gran impulso que ha tenido el litigio estratégico a través y de la voz del maestro Carlos, pues se ha dado este impulso que tiene la consulta, ¿no? Que tiene que ser libre, previa, informada, de buena fe y culturalmente adecuada. Sin embargo, nos seguimos manteniendo, el Estado mexicano se ha seguido manteniendo reacio a legislar en la materia y no hacerlo también de manera impositiva, ¿no? No tiene que llegar el Estado a imponer una forma de consultar a los pueblos. Al final, ellos son los que tienen que decidir si quiero ser consultado y cómo quiero ser consultado. Sin embargo, pues sabemos que para los gobiernos, el que venga una transnacional minera, farmacéutica o de cualquier índole, pues los contratos transnacionales son inmensos. Las empresas transnacionales no tienen para nada esta visión colectiva, no tienen esta visión identitaria, comunitaria, ¿no? Ellos solo necesitan los recursos para las arcas de unos cuantos, sin importar que sean despojados de sus tierras, que los asentamientos sean destruidos, que sus lugares ancestrales, espirituales sean destruidos, estos territorios que han sido ocupados por los pueblos desde incluso antes de la colonia. Es impresionante la manera en que la visión individualista y consumista del sistema económico al que estamos, pues es totalmente devastadora. Los efectos principales de este no respeto comprenden pues la pérdida de los territorios, de la tierra tradicional, el desalojo, el despojo, la migración, los posibles reasentamientos, el agotamiento de los recursos, la contaminación, son tan necesarios para la subsistencia física y natural. Sin embargo, hay una destrucción y una contaminación ambiental inminente. La desorganización social de los pueblos, la pérdida de su identidad, este desligue comunitario que tienen, los conflictos al interior que provocan, los impactos negativos sanitarios y nutricionales que son de largo impacto, y en muchísimos casos los grandes abusos y violencias a los que son sometidos para despojarlos de sus tierras. Estas consecuencias realmente es esencial que el conocimiento de estos pueblos sea visto no solo por las... Tiene que ser un sentir global. Creo que estamos ya en camino a esto, pero tiene que ser un sentir global, tanto de empresas, gobierno y sociedad, para que seamos absolutamente conscientes de todas las implicaciones y todo lo que abarca, construye, contiene el patrimonio biocultural de los pueblos, y que al final somos toda la humanidad beneficiarios de ellos. En un país cuya historia se encuentra muy marcada por una enorme riqueza biológica y cultural, es difícil, por no decir imposible, que se adopte una política congruente, una visión de futuro o de desarrollo, del llamado desarrollo, sin que se presente esta profunda relación entre naturaleza y cultura. No podemos dejar de lado esto en nombre del desarrollo, del futuro, nada. Olvidar esto sería suprimir la memoria de los pueblos,
que aún ni siquiera logran conectar al presente con el pasado sangriento que han vivido, con el despojo constante. En México, cada especie de planta o animal, cada tipo de suelo o de paisaje, cada manantial, cada río, cada montaña que vivimos, casi siempre tiene una expresión lingüística correspondiente. Para llamar la luna no la llaman luna, tiene un lenguaje poético que en cada lengua puede decirse de manera distinta y que no implica solo mencionar a la luna, implica una relación con el todo. Casi siempre tiene una correlación de una categoría de conocimiento muy abstracta, pero en su uso es tan práctico que le da un sentido sagrado, es un papel en el ritual, en la vitalidad o en el recuerdo individual o colectivo de cada ser humano. Salvaguardar el patrimonio natural de un país sin la salvaguarda de las culturas van dándole forma y sentido a un significado reductivo de la naturaleza, sin pensar en las implicaciones, porque esto no es estático, no es distante, no está muerta. La naturaleza, esta correlación con la cultura le da vida, le da sentido de una manera distinta. Del mismo modo, no es posible salvaguardar las culturas mientras no se detenga la destrucción del entorno natural, que le sirve de base y le da sentido a la existencia material y espiritual de cualquier ser humano, independientemente de la religión que se profese. Esta protección y defensa debe ser un fortalecimiento del patrimonio biocultural. La misma nos muestra que hoy se viven tiempos tan difíciles de incertidumbre y de zozobra, que ahí se encuentran las claves. Incluso si pudiésemos tener esta congruencia, esta verdadera intención y voluntad, veríamos que ahí se encuentran unas claves perfectamente visibles que no necesitaríamos descifrar para encontrar que en las reservas biológicas, culturales y espirituales pueden ser la respuesta a estos tiempos tan turbulentos. En un mundo basado en la eficacia técnica y económica, estas competencias individuales y mercantiles, donde buscan la exclusiva satisfacción material de algunos sectores, podríamos volver el ojo al México profundo, ¿no? Reconocer como patrimonio biocultural del país y adoptar con perspectiva de recobrar nuestra historia, de recobrar estas trazas innovadoras que nos pueden formular unas formas distintas de generar civilizaciones hacia el futuro con la mirada y con el sustento en los conocimientos de los pueblos y comunidades indígenas. El derecho a la identidad nos muestra que son conjuntos de valores tradicionales, símbolos, creencias que se van construyendo a través de la historia y que aglutinan a un grupo social y que forman parte fundamental del sentimiento de pertenencia a un lugar. Hay una frase que escucho mucho de una persona que admiro y aprecio, la maestra Laura García. Ella siempre dice: nadie ama lo que no conoce y nadie respeta lo que no ama. Conozcamos nuestros pueblos, conozcamos nuestras culturas. Lleguemos allí y hagamos nuestro ese sentimiento de amor por la naturaleza, por las culturas preciosas y tan diversas que se encuentran, para que podamos realmente respetar lo que amamos. Nadie va a podar un árbol que él mismo plantó, ¿verdad? Nadie va a destruir un patrimonio que ama. Si todas y todos los mexicanos tuviéramos esta conciencia de la gran conexión que tenemos todas y todos con la naturaleza, seríamos menos consumistas y devastadores de esto, ¿no? Generar una cultura, creo que la pandemia ha venido muy bien, de alguna manera, por no dejar de lado las grandes catástrofes causadas, pero sin embargo nos ha invitado a replantearnos nuestras formas de consumo, nuestras formas de producción. Incluso estamos viendo que se está invitando constantemente al consumo local, a un consumo pues mucho más orgánico en cuanto al hacer colectividad. En esto radica el modo de ser y estar
en la naturaleza, ¿no? Este modo rural en el que tradicionalmente podemos crecer muchas personas y podemos encuadrarlo también a las identidades culturales indígenas y también son campesinas, son afromexicanas, son productores, son pastores, son pescadores artesanales, son personas que hacen con las manos, que piensan y sienten de una manera distinta la vida. La castellanización forzada como política pública que ha llevado el Estado mexicano ha destruido gran parte del patrimonio biocultural y esto debe de cambiar. Tenemos que hacer una preservación del todo, ¿no? El patrimonio biocultural incluye la protección de las lenguas, el rescate, la difusión de los derechos humanos individuales y colectivos. También implica un alto sentido de respeto por la diversidad, pero también sentirnos iguales, ¿no? Esta igualdad que surge precisamente de la diversidad, con el respeto a lo ajeno y sobre todo también el sentir que esta homogeneización o esta unificación del Estado mexicano también tiene que ser respetuosa porque ha sido desde la imposición y no somos una misma nación. En México convergen muchas naciones tan diversas que yo en Oaxaca tengo 9 años viviendo y no puedo terminar de conocer ni el 10% de las comunidades, 570 municipios, 417 por sistemas normativos indígenas, en donde reside la gran mayor diversidad y cultura que tiene el Estado y que sin embargo sigue siendo uno de los estados más marginados y con mayores índices de muchas violencias. Esto definitivamente pues tiene que buscar llegar a un mejor rumbo, porque los pueblos indígenas no son pueblos minoritarios, son pueblos que han sido minorizados. Una de las mujeres que más admiro es una oaxaqueña que se llama Yasnaya Aguilar Gil. Sus textos son impresionantemente conmovedores, sensibilizadores. Es una oaxaqueña que lucha por su pueblo, por el rescate, porque están sin agua desde hace bastante tiempo en Ayutla. Y ella a través de sus textos ha visibilizado esto, ¿no? Estas naciones de naciones que convergen y que el pueblo, la población indígena hasta antes del colonialismo era bastante alta, o sea, llegaron y eran 65% de la población naciente, pues todavía hablaba lenguas. Sin embargo, ahora solo representan el 6.5 y se cree que en los siguientes años va a pasar, si seguimos con estas políticas homogeneizantes, a ser el 0.5 de la población. Imagínense qué pasará con el patrimonio biocultural si residen ellos y si las políticas públicas siguen sin incluirles, siguen sin respetarles, si las legislaciones siguen siendo letra muerta. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el patrimonio biocultural del que todos vivimos, del que toda la humanidad se beneficia, pues se va a ver aplastado. Las comunidades, nosotros no somos mestizos, no somos una nación mestiza, somos una población que ha sido desindigenizada por las políticas de Estado homogenizante. Tenemos que ayer, justo ayer, se discutió y se aprobó un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en la materia de protección al patrimonio biocultural. Lo están poniendo en la agenda, en la Cámara de Diputados, ya pasó a la de senadores para los efectos constitucionales, pues sí, están en la agenda. Tenemos un montón de instrumentos internacionales que dicen velar por los pueblos, el Convenio de la Diversidad Biológica y los protocolos de Nagoya y de Cartagena. Tenemos el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de Pueblos y Comunidades Indígenas, los convenios de la UNESCO para la protección del patrimonio cultural. Tenemos otros instrumentos sui generis que parten de la propiedad intelectual, como son de los recursos genéticos, conocimientos tradicionales, que no son ad hoc porque son individualistas. Esta visión de la propiedad intelectual sigue siendo
cortante, ¿no? Tenemos que abonar por visiones mucho más colectivas, porque de ahí nacen estos derechos. Y también tenemos pues reformas constitucionales, distintas reformas que se han implementado, y la Ley General de Equilibrio Ecológico, tenemos las que protegen las áreas naturales protegidas, el desarrollo forestal, vida silvestre, pesca, la bioseguridad de organismos genéticamente modificados, la lucha contra el maíz, ¿no? que es tan fuerte en Oaxaca y en algunas zonas del país. Hay diversos instrumentos, pero ¿qué sucede? Pues siguen estando ahí. Las transnacionales siguen llegando, los megaproyectos siguen ocurriendo, las consultas siguen siendo simuladas, el patrimonio se sigue deteriorando. Yo quisiera ir cerrando con esta necesidad de conciencia que he estado reiterando, ¿no? Con esta la paz en México y la paz que nuestro México necesita, la que espera, viene de esta necesidad de cambios a nuestro marco jurídico, sin duda, a las políticas públicas a partir de un régimen de derechos humanos realmente garantista. Los pueblos originarios y las comunidades campesinas esperan y exigen verse reflejados en las instituciones, en los programas de gobierno. Hacer estos cambios, incluir la mirada campesina del Estado mexicano, supondrá, por una parte, terminar con las razones de violencia cultural en el país, y por otra, también la conservación y el fomento a nuestro patrimonio biocultural. En pocas palabras, es apostar y abonar a una de las raíces más antiguas y fecundas de México. Es construir un nuevo Estado cimentado en y desde los territorios, y por tanto también desde los distintos rostros que conforman la nación mexicana. Yo cierro con una frase que me gusta mucho, que es: la tierra ofrece lo suficiente como para satisfacer lo que cada hombre necesita, pero no para lo que cada hombre codicia. Mahatma Gandhi. Me gustaría, no sé, maestro, si tiene espacio para preguntas y respuestas, si quiere que yo siga, porque puedo seguir Maestra, mucho. muchas gracias, maestra. Usted ha hecho una exposición muy importante, muy clara sobre este tema. Quisiera señalar que no solamente ha puesto usted el dedo en la llaga, pero también ha dejado aquí una luz de esperanza sobre la protección de los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas. La exposición ha sido sumamente interesante, sumamente ilustrativa, y quisiera yo hacer algún aporte respecto de lo que usted ha comentado para en esta etapa de la transmisión, abrir un espacio para el diálogo. Por Quisiera supuesto. comentarle que desafortunadamente estos temas, este debate sobre el patrimonio cultural inmaterial y ahora sobre el patrimonio biocultural inmaterial de México y de Oaxaca, inicia hace apenas unos pocos años, con anterioridad a esta circunstancia que sucedió hace apenas algunos pocos años. Habíamos normalizado la apropiación indebida del patrimonio cultural. Las manifestaciones populares, artísticas, decía la Ley Federal del Derecho de Autor, son de uso libre. Cualquiera puede utilizarlas. Puede utilizarla cualquier empresario, siempre y cuando haga referencia, decía el artículo 159, que afortunadamente el año pasado fue derogado, Sí. pero decía que cualquier persona podía utilizar el patrimonio de los pueblos de manera gratuita. Es decir, que desde la ley se generaba la permisión de la apropiación cultural indebida, desde la propia ley. Es decir, nosotros habíamos civilizado y lo veíamos con toda normalidad que se apropiaran de textiles, iconografías, diseños, etcétera. Pero a raíz de la denuncia
de la apropiación indebida por Isabel Marant, modista francesa, de los diseños de la blusa de Tlahuitoltepec. Este tema ha llegado a ser materia de debate. Hoy ya debatimos el tema, pero yo quisiera señalar que antes estaba normalizada la apropiación indebida, incluso desde la ley. También quisiera agregar que en este aspecto, los industriales, los empresarios de la vanidad y de la moda, pues acudían siempre, los grandes empresarios de la moda, las empresarias de la moda, pues acudían a África, a India, a Mesoamérica, a apoderarse de los diseños y generaban tendencias en la moda. Y esto, pues realmente una apropiación indebida del patrimonio cultural, porque los pueblos, las comunidades que son las creadoras no reciben beneficio. No. Nada. Así es. Y mi intervención va en ese sentido, querida maestra Brenda. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué mecanismos podemos implementar para frenar esta apropiación indebida? Y es una de las preguntas que le formulan las personas que nos están mirando a través de la página Viernes de Jurisprudencia. Maestra, por favor, ojalá pudiera usted hacer algún comentario respecto de este tema. ¿Qué podemos hacer? Claro, primero que nada, desde el ámbito personal, pues ser conscientes, como lo decía en un primer inicio, de hacer los pagos justos cuando somos los consumidores primarios, hacer este comercio justo. Sin embargo, pues sabemos que esto va mucho más allá, como bien lo mencionas, pues son los grandes capitales quienes pueden acceder a los pueblos y comunidades, a los diferentes países que poseen estos conocimientos de artesanías, de textiles únicos, preciosos, ¿no? Y que pues llegan a los países primermundistas a venderlos a altos costos como algo innovador, totalmente lo último de la moda. Sin embargo, pues sí, no existe ni reconocimiento y ni siquiera un pago justo. Hubo otro caso también, aparte de la apropiación indebida que se hizo por los textiles de Tlahuitoltepec. No sé si recuerdas que ya hubo uno en Yucatán acerca de unas mujeres que pintaron unas bolsas para una marca muy reconocida, que no voy a hacer el comercial, de bolsos costosísimos. Pero la empresa decía que sí, que estaban reconociendo que habían creado un colectivo de mujeres artesanas y que se les estaba pagando por su servicio de pintar las bolsas. Y que cuando se les entrevista, y todo el mundo, qué bueno que esta empresa vino a mirar a nuestras comunidades, qué bueno que esta empresa da trabajo a las artesanas, ¿no? ¿Cuál? Las bolsas costaban 50,000 pesos o dólares y las artesanas habían recibido 200 pesos por bolsa, ¿no? Entonces, hay una desproporción inmensa, ¿no? Hay una desproporción inmensa. Claro, y esto viene en cuanto, pues, hay una necesidad muy grande de hacer estas necesidades de generar intercambios culturales, de conocer las culturas y de disfrutarlas o incluso respetarlas, admirarlas. Sin embargo, son las empresas quienes también tienen que ser sumamente conscientes. Los gobiernos tienen que tener la legislación sumamente restrictiva y clara acerca de que estas apropiaciones indebidas y este abuso acerca de los conocimientos que se sigue generando cada vez más, debe de parar. Tiene que haber un verdadero reconocimiento auténtico y una verdadera y equitativa retribución. No me puedes venir a decir que tu marca es la que cuesta más y que por eso estás cobrando más porque tu marca ya es famosa y que nada más pagas un poquito por el dibujito extra, porque no es así. Y acaba de ni un mes volver a ver otra de otro muy conocido, parecido el nombre,
pintados con diseños de alebrijes, ¿no? Y ahí va todo el mundo a ver y comprar con millones las maletas y las bolsas carísimas, preciosas, pero pintadas por los artesanos de alebrijes, ¿no? Entonces, Maestra, perdón, y desafortunadamente no son los únicos casos. Recordemos que Chocolate Abuelita, ya le estoy haciendo el comercial, maestra, apropió, utilizó para una colección de tazas sí. los maravillosos bordados de Tenango de Doria en Hidalgo. Ah, sí. La cerveza indio, también va el comercial, se apoderó de la imagen de los voladores de Papantla. Pero hay un caso, creo que es uno de los más graves, es la cerveza Cucapá que se quedó con el nombre de la comunidad indígena Cucapá. Imaginen nuestro auditorio que se utilice el nombre de un pueblo para nombrar una cerveza. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos casos? Que existen empresas, personas, porque hay el caso de una famosa youtuber que también utilizó para su línea de cosméticos las imágenes, los bordados de Tenango de Doria. También. Sin embargo, casi era imposible conforme a la visión anterior normativa, conforme a la ley Federal del Derecho de Autor y el artículo 159, que permitía esto, o sea, era legal, aun cuando fuera inmoral, no fuera ético, permitía que estas empresas pudieran utilizar estas manifestaciones culturales de los pueblos y las comunidades indígenas. Sí. Debe existir, querida maestra, perdón por interrumpirla, debe existir una nueva relación entre las empresas y los pueblos indígenas. Usted comentó algo muy interesante, el comercio justo, las reglas del comercio justo, de un comercio más equitativo, donde ya pudiéramos perfilar, ojalá que existieran empresas con sentido social, con una visión de participación social con respecto a los derechos humanos. ¿Es deseable esto, querida Sí, maestra? por supuesto. De hecho, los debates internacionales acerca de la responsabilidad empresa, derechos humanos, está latente. Incluso ya hay instrumentos que han emitido la ONU para el respeto de derechos humanos y empresa, que la empresa sea consciente de que, si bien es cierto, las empresas en estricto sentido no son violatorias de derechos humanos, porque eso compete a las autoridades, a los estados, sí lo hacen de manera indirecta, ¿no? Y en esto se tiene que ser muy consciente, que incluso llamar a una empresa socialmente responsable no la hace socialmente responsable, porque incluso esos títulos se compran, usted lo sabe. O sea, ponerle a un producto orgánico, pues me compro la etiqueta de orgánico. ¿Por qué? Pues porque sigue existiendo un cáncer muy grande en nuestros estados, en nuestro país, que pues es la corrupción, es esto de no pasa nada y seguimos comprando ideas nuevas, ¿no? De volver a lo básico y que yo soy toda hippie con ganas de hacer las cosas bien, pero en el interior no eres un verdadero idealista. Estás utilizando una ideología a tu conveniencia, ¿no? Para estar en la moda de lo básico y lo orgánico. La empresa tiene que ser muy consciente de que el ser socialmente responsable y el que emitir verdaderos comercio justo, verdaderos estándares que respeten los derechos humanos de sus trabajadores y de los consumidores, pues va mucho más allá de tener un título y de tener en tu constitución, en tu acta constitutiva, lineamientos que digan que eres socialmente responsable y que el gobierno haga y venga como que vigila que sí eres socialmente responsable o que eres una empresa que tiene sustentabilidad y que eres una empresa que no sé qué, o sea, es algo mucho más complejo, ¿no? Y que tiene que existir y que realmente, pues el Estado regulador de estos lineamientos, pues tiene que hacerlo de manera efectiva, no tiene que hacerlo por encimita, no tiene que seguir simulando estos procesos de revisión a las empresas y que la conciencia tiene que venir pues también
de los patrones, de los productores, de que pues tiene que cambiar las formas de producir y de generar consumo. Aquí, maestro, pues sabes que es un debate enorme que existe en cuanto a empresa y derechos humanos, en cuanto a los lineamientos incluso de respeto por todos los derechos humanos, género, sustentabilidad, responsabilidad social. O sea, a las empresas les falta bastante. Y más a las transnacionales, pues te digo, se compran los títulos, pero también los pequeños comercios, ¿no? Los pequeños comercios, las pequeñas empresas que se van generando. El que yo no creo que esté peleado, no creo que esté peleado el hecho de que podamos visibilizar las maravillas que tiene nuestro México. No creo que esté peleado el hecho de decir, son tan preciosos los bordados que queremos que los pongan en todos los espectaculares. No, o lo queremos portar todas las mujeres, ¿no? Sin embargo, sí tiene que haber un verdadero y estricto respeto por los costos, por los creadores, por los portadores de los conocimientos, las y los portadores, para que realmente pues sí se haga un comercio justo y equitativo y que exista un verdadero respeto y aprecio por la cultura, porque no es una cosa de decir, ay, qué bonito está, y te dicen el precio y dices, ay, pero está muy caro. ¿Sabes lo que implica? ¿Sabes lo que implica un bordado? ¿Sabes cuánto tiempo tardan en elaborarlo? Pues como le digo que les comento que mi tesis fue sobre conocimientos tradicionales, pues me metí a las comunidades a preguntar, ¿no? ¿Y cuánto tardas en hacer este bordado? ¿Y qué sentido tiene? O sea, una florecita, por ejemplo, en el de San Antonino Castillo Velasco, que es uno de mis bordados favoritos de Oaxaca, este bordado me decían, no, pues es que no es cualquier cosa. Tienen unos muñequitos que se llama Hazme si puedes, y que es una cadenita de monitos del Hazme si puedes, y que tiene su nombre por algo. Hazme si puedes. No es cualquier cosita, no es, ¿no? Entonces, y que los pensamientos y los claveles vienen porque es que cuando estás bordando en familia, en comunidad, bordas lo que viene de tu pensamiento, que no existe un patrón establecido que te enseñó a bordar, o sea, hay una complejidad y una preciosidad tan grande en la creación artística que no debemos demeritar que con una blusa hecha durante 6 meses come una familia completa. Entonces hay que darle un valor muy distinto al consumo, el ser conscientes de lo que implica portar una vestimenta hecha por no una mano, por manos ancestrales de cientos de años de que ese conocimiento se protegió. Así es, maestra. Verdaderamente lo que usted ha apuntado, eso es completamente cierto. Como originario del pueblo zapoteco del Istmo de Tehuantepec, quisiera comentarle que comparto todas las manifestaciones que usted ha realizado dentro de la iconografía, los textiles, los bordados. No solo está un trabajo manual, está una experiencia, está una visión del mundo, de la cosmovisión, de la relación con las personas, con la naturaleza. Pero hay personas que no llegan a entender esto, a comprender esta circunstancia y ven en estos bellísimos objetos solamente piezas susceptibles de intercambiar por piezas redondeadas de metal, es decir, por dinero. Maestra, ante la situación en la que vivimos y ante la afectación del patrimonio cultural inmaterial o del patrimonio biocultural de Oaxaca, ¿considera usted que es necesaria la creación de una ley de protección al patrimonio cultural en Oaxaca, tomando en consideración que hace como 2 años la CNDH emitió una recomendación general, la número 35, en la que recomendó la creación de un sistema nacional de protección al patrimonio cultural en México? Sin embargo, no se han creado las leyes de protección al patrimonio cultural, que ahora deben ser leyes de protección al patrimonio biocultural de México. ¿Considera usted que necesitamos para la protección
de todas estas manifestaciones culturales, de este patrimonio cultural, leyes o ya están suficientemente protegidas las manifestaciones culturales, el patrimonio biocultural, y lo que hace falta entonces es solamente hacer vigentes estas leyes? Pues es algo son necesarias las leyes que sigue existiendo una pérdida irreparable al patrimonio biocultural, ¿no? No han sido suficientes las leyes o no han sido suficientes las voluntades. Queda ahí porque sabemos que los instrumentos internacionales son clarísimos, las jurisprudencias de la Corte son clarísimas, de la Corte Interamericana son clarísimas. Hace falta toma de conciencia a nivel individual, a nivel empresarial, a nivel institucional de gobierno, pero también hace falta una verdadera voluntad de aplicar lo existente y hacer una verdadera revisión de qué de lo que existe ha funcionado y qué de lo que existe no funciona, porque sabemos que a uno de los elementos más grandes a los que se enfrenta, que es proteger esta propiedad colectiva, y es saber dónde tengo establecidos ciertos conocimientos, ¿no? Es como hacer esta sistematización de qué patrimonio goza este pueblo, de qué patrimonio, y hacer un registro, ¿no? Alguna vez lo estuvimos ahí dialogando, ¿no? Que exista un padrón, un registro donde se asienten esta sistematización del patrimonio que posee cada pueblo, y que al existir este registro nos podamos ir, incluso también lo discutíamos, de un juicio para la protección de los derechos de los pueblos y comunidades, ¿no? El patrimonio cultural o biodiverso. Esta interconexión tiene que tener una verdadera medida efectiva de protección, porque si lo dejamos a las buenas voluntades, pues hemos visto que han faltado bastantes y que pues va a seguir ahí, porque los pagos que dan las empresas pues son más grandes que las ganas de que no se lleven las blusas que no quiero. O sea, no les importa. Entonces sí se tiene que hacer medidas drásticas, medidas mucho más efectivas, que realmente pongan en aprietos a quien quiera, que no se pueda dar el que se atrevan siquiera, ¿no?, a hacerlo, porque saben que va a haber implicaciones mucho más graves. En derechos humanos la protección no puede quedar en recomendaciones, en derechos humanos no pueden quedar en buenas voluntades. Claro, sería lo ideal que la conciencia y las buenas voluntades imperaran, pero sabemos que en un país como el nuestro, en un mundo como en el que nos estamos enfrentando, sí se necesitan medidas mucho más drásticas que pongan fin a esta apropiación, a esta biopiratería y a esta falta de respeto por el patrimonio biocultural. Sí, pasando a las preguntas, querida maestra, existen en la página de Facebook de Viernes de Jurisprudencia, existen muchas felicitaciones para usted, querida maestra. La felicitan mucho por la claridad de la exposición, le agradecen mucho su disposición en compartir los conocimientos, hay peticiones de que usted interprete alguna canción, pero vamos a sistematizar las preguntas porque nos están haciendo preguntas muy interesantes, querida maestra, como algo que ya contestó usted, pero que nuestro amigo Eduardo Barrios, que es amigo de Viernes de Jurisprudencia, dice, ¿existe una manera de llevar ante un juez a las personas que se apropiaron de los diseños mijes de Tlahuitoltepec? Bueno, pues aún seguimos en esta disyuntiva, ¿no? En esta pequeña laguna que unas te dicen que sí es ilegal lo que hizo, pero ¿cómo lo llevo? Claro. ¿Cómo lo aplico, no? O sea, sigue sin existir realmente estos instrumentos. Dices, pues por vía del amparo, pero ¿cómo? ¿Cómo proteges algo que no tiene un quejoso como tal, algo que no tiene una propiedad como tal? O sea, sí nos enfrentamos a grandes retos que pues
justo porque no existen, siguen ahí, siguen llevándose lo que quieren, ¿no? Entonces sí, aún en la actualidad no es posible todavía hacer realmente efectivo la protección de estos derechos que la Constitución marca y que los tratados internacionales los marcan. Tal vez sería, pues tal vez agotar justamente las instancias locales para que por vía de derechos humanos nos podamos ir a la jurisdicción internacional y que allí realmente se diga, no existen los recursos en mi país para hacer efectivo mis derechos humanos individuales y colectivos de protección de mis conocimientos, ¿no? Entonces, si nuestro país no ha dado las respuestas necesarias para generar los instrumentos jurídicos que vigilen y velen por los derechos de las comunidades, nos tenemos que ir a nivel internacional, como ya han llegado los casos de los pueblos indígenas de otros países, ¿no? Muy interesante la propuesta, querida maestra, de hacer litigio interamericano y acudir, en otros casos, al sistema universal en defensa del patrimonio cultural inmaterial ante la evidente falta de un mecanismo jurisdiccional en México para sancionar, para castigar a las personas, a las empresas que se apropian indebidamente de este patrimonio cultural que ha sido construido a lo largo de los años. Aquí dejo un apuntamiento para nuestros amigos y amigos que hay un caso muy interesante de un pueblo indígena, el pueblo indígena Cuna de Panamá, que tuvo una relación muy equilibrada con las empresas y ellos acordaron, después de consultas, acordaron pues ceder los derechos de determinadas iconografías a empresas y desde luego que no estamos peleados con que las empresas lleguen a obtener beneficios con parte del patrimonio cultural. Pero habrá cosas que el pueblo dirá, estos aspectos pertenecen a lo nuestro, al ámbito de lo sagrado de nuestro pueblo, y por lo tanto esto no es susceptible de contratación con alguna empresa. Hay una pregunta muy personalizada que hacen en el siguiente sentido. Abraham San Cruz pregunta, ¿qué ha realizado? Y ese es para nosotros, ¿qué ha realizado el litigio estratégico para la defensa del patrimonio cultural inmaterial? Brevemente, porque la exposición no tiene que ver con nosotros, sino con la maestra Brenda, que hoy amablemente está conversando sobre la defensa del patrimonio biocultural de Oaxaca. Litigio Estratégico Indígena C ha promovido un conjunto de juicios de amparo para justiciabilizar un derecho previsto en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, un tratado internacional que México suscribió en los tiempos del presidente Vicente Fox en el año 2003. ¿Qué dice este convenio? ¿Qué dice este tratado internacional? Dice que en México deberán construirse los inventarios del patrimonio cultural inmaterial. Y esto que les estoy comentando no se ha construido en el estado de Oaxaca. Por eso lo que hicimos, siguiendo la línea del litigio estratégico indígena C, que ha promovido amparos contra las omisiones de las autoridades ambientales para el rescate de los ríos, Salado y Atoyac, y se ha promovido también amparo contra las omisiones legislativas del Congreso de Oaxaca y del Congreso de la Unión para construir la ley de consulta previa, libre, informada y de buena fe. Siguiendo esa misma línea, nosotros promovimos amparo contra la omisión del titular del Poder Ejecutivo de Oaxaca de construir los inventarios del patrimonio cultural en Oaxaca. ¿Por qué es importante esto para la protección del patrimonio cultural de los pueblos indígenas? Porque estos inventarios constituyen un registro del patrimonio cultural inmaterial, porque los que nos dedicamos al litigio podemos advertir que en determinado momento en una acción judicial tendremos que acreditar que esa iconografía, que esas imágenes, que la gastronomía, que la música, que la danza pertenece a nuestro pueblo.
que pertenece a nuestro pueblo y que por lo tanto debe ser respetado nuestro patrimonio cultural. Y para acreditar que eso pertenece a nuestro pueblo, pues lo que nosotros queremos es que se cree el inventario del patrimonio cultural a que hace referencia la Convención para la Salvaguardia. Eso es uno de los ejercicios que estamos realizando en Litigio Estratégico Indígena AC. Pero volviendo a nuestro tema, querida maestra Brenda, ¿qué acciones, estamos sobre el mismo sentido, siguen llegando las preguntas y las felicitaciones sobre qué medidas se han implementado en México? Usted ya ha comentado con relación a este tema. Y también le preguntan, maestra, una pregunta dificilísima. Manon Jiménez Marcial, amiga de Viernes de Jurisprudencia, abogada oaxaqueña, ¿cómo construir un pensamiento denominado racionalidad ambiental y saberes ambientales, en tanto que es posible como alternativa de ensanchamiento para intervenir en la construcción del individuo y de la sociedad autónoma, democrática, libre y responsable con las formas de apropiación social de la naturaleza? Excelente, muchas gracias. Bueno, ahí quiero hacer dos comentarios. El primero sería para responder en cuanto a qué acciones se han llevado. No todas las acciones han tenido que ser jurídicas. Hay maneras que los pueblos han logrado hacer en unión, en colectividad, como saben, para parar a ciertas transnacionales, ¿no? Esta Claro. lucha que han llevado a cabo a través de defender sus territorios. Muchas de estas luchas y defensas no han sido jurídicas, han sido de organización, como lo han mostrado. Una de ellas fue parar el proyecto ICBG Maya, que era un proyecto de bioprospección que se hizo a través de las empresas, de una empresa enorme, que, bueno, estaban unidas muchas empresas para hacer bioprospección en cuanto a medicina tradicional en diversas zonas de Chiapas, Quintana Roo, Belice, todas estas zonas de mayas, en donde pues iban a hacer la bioprospección y se llevaron muchísimas muestras. El pueblo se organizó, no existía legislación, esto fue en el 2002, no existía legislación y lograron parar después de mucha lucha en el 2008 lograron parar este proyecto ICBG Maya, hicieron que se retiraran las empresas transnacionales, que pararan esta biopiratería, porque ¿qué ocurre? Pues se llevan las muestras, las patentan, y así como el nombre de Cucapá, después no puedes utilizar tu nombre como pueblo, no puedes utilizar tu medicina tradicional como tuya porque ya está patentada, ¿no? Entonces, no solamente es el no reconocimiento y no solamente es el no pago, son las implicaciones futuras que existen de este robo descarado que se hace, ¿no? Entonces, sí hay otras acciones, también se han organizado en otros lugares para expulsar a las mineras, ¿no? Entonces, no todo tiene que ser jurídico, lo han hecho porque no ha habido otras formas, pero es esto, es la conciencia y las ganas de organizarse y no permitir, porque la conciencia primera es de respeto. Y en cuanto a lo que comentas sobre los razonamientos ambientales, considero que pues, la base primera es este sentido común que parte de la educación ambiental y de esta cultura de amor por la naturaleza y respeto, pero que nace de convivir con la naturaleza desde muy temprana edad. Como lo había mencionado, o sea, nadie respeta lo que no ama, ¿no? Entonces, generar este raciocinio, no es necesario, creo, en un punto estudiar altas materias de ambientalismo, de estricto sentido. Creo que nace del verdadero sentido de pertenencia a la naturaleza que viene desde que somos pequeños. El crecer en el campo, el estar en contacto, en constante contacto con la naturaleza, el ser conscientes de lo que nos brinda un árbol, el detener la mirada y contemplar todo lo que la naturaleza nos brinda en un solo espacio tan simple como lo decía, los alimentos, las plantas, que yo tengo muchas plantas porque amo las plantas. Entonces,
pero nace y surge de este primer contacto en la primera infancia, en los primeros años de vida. Y ahí este intercambio, esta conciencia, este vivir en la comunidad, en el campo, este vivir en los bosques, en los territorios en los que nos tengan, y quienes nacen en las ciudades tienen a veces la oportunidad de acceder, o les digo, una planta en la casa, nos va generando una conciencia ambiental distinta. Esta conciencia ambiental distinta tiene que venir, si no la tomas desde los primeros años, pues tiene que reforzarse en las primeras instancias educativas, para que no nos tengamos que ir a estudiar un doctorado para comprender la importancia que tenemos de la interrelación ambiente, cultura, naturaleza. O sea, sería lo más viable, ¿no? Ir a la prevención antes de llegar allá. Es hermoso que existan leyes ambientales, pero no tendrían que existir tantas leyes ambientales si no hubiera tanta depredación, tantas violaciones a la naturaleza, ¿no? Entonces, si estas violaciones no existirían si tuviéramos conciencia ambiental desde muy temprana edad. No sé si habré dicho algo. Qué interesante, maestra. Muchas gracias por su respuesta. Quiero leer algunas felicitaciones. José Ramiro Roel Paulín, desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, la felicita. Le dice: excelente ponencia, maestra Brenda. Una persona que aparece registrada con el nombre de LECR le envía saludos cordiales desde la Ciudad de México. Marisol Talavera, amiga de Viernes de Jurisprudencia, le dice: gracias, maestra Domínguez Enciso, tema altamente sensible y motivador a profundizar y defender nuestra identidad y nuestra cultura. La maestra Mariana Yu dice: felicidades a la maestra Brenda por su excelente exposición. Y hay más felicitaciones, pero en este momento estamos leyendo solamente las que van llegando. También hay alguien que dice que una de las cosas buenas que dejó la pandemia, muy pocas, es que podemos interactuar a través de las redes sociales y escucharla a usted. Hay variadas peticiones, pero hay muchas felicitaciones para usted, maestra. La plática ha resultado muy interesante, muy agradable, y creo que ha llegado el momento en que tenemos que despedirnos. Pero yo le quisiera pedir a usted, maestra, que nos dejara un mensaje. Yo quiero comentarle que los abogados siempre pensamos que todo nuestro mundo se reduce a normas jurídicas. No. Pensamos que todo es litigio, que todo es pleito, que todo debe estar en la Constitución, y no es así. Más allá de las normas jurídicas hay otras cosas que podemos implementar, que podemos hacer. Y en ese sentido yo le pediría a usted un mensaje para las y los integrantes, para las amigas y los amigos de Viernes de Jurisprudencia. Claro, pues qué gusto. Antes que nada, de todo corazón, agradezco enormemente el espacio brindado, el tiempo, la disposición, la invitación de parte de ti, querido Carlos, y sobre todo las personas que pues, se interesaron en estos temas. Hay algo muy grato para mí, que entre más aprendo cosas, menos de derecho quiero leer, ¿saben? Creo que justo estas materias me han permitido incursionar en otras áreas tan necesarias para que el derecho subsista. La antropología, la sociología, la filosofía. El derecho no fue la base del conocimiento. La base del conocimiento, y hay una construcción anterior a ellas, ¿no? Y entre ellas, pues va la literatura, la poesía, que soy altamente les puedo recomendar de corazón, que nos adentremos a leer muchas otras cosas, ¿no? Los abogados y las abogadas tenemos la fortuna de tener un bagaje amplio, porque nuestra carrera nos permite desde las primeras formaciones adentrarnos en diversas materias. Sin embargo, creo que una de las necesidades más altas que tienen nuestras sociedades es la sensibilización, la empatía,
el verdadero acercamiento con el otro por gusto de conocer al otro, ¿no? Y esto viene de las artes. Las artes nos brindan esta sensibilidad, las artes en todas sus gamas, posibilidades y la cultura que surge de ellas, ¿no? Esta cultura que se construye a través de las creaciones, del intercambio hermoso de nuestras mentes. Y la poesía y la literatura nos sensibilizan, nos permiten ir más allá de simples normas taxativas, ¿no? Normas muy concretas, normas muy cuadradas, formas de decir así es, pero a través de la literatura y la poesía podemos decir cuál es nuestra mirada, hasta dónde podemos alcanzar a ver al otro a través de un enfoque mucho más amplio. Yo siempre he dicho con mis alumnos que les decía, no elegimos en un sentido estricto, no metafísico, no elegimos dónde nacer, no elegimos en qué familia, en qué cuerpo, no elegimos en qué condiciones venir al mundo. Y eso es lo que nos unifica como seres humanos. Estos privilegios de los que a veces gozamos, pues se agradecen, pero también seamos conscientes de que hay muchísimas personas allá que no tienen los privilegios de educación, de cultura, de acceso a ciertos casos. Por eso los derechos culturales tienen que ser mucho más democráticos y más abiertos. Esta idea tan chiquita que nos han metido acerca de que la cultura es esto de ir a la ópera y es esto de escuchar música clásica, ir a las exposiciones artísticas complejas, no es así. No es así. Las artes se producen de muchas maneras, desde muchas trincheras, ¿no? Y la cultura también así surge. Los pueblos son altamente ricos en cultura que no está expuesta en un teatro, ¿no? Y que debería de estarlo, pero la cultura tiene que estar de acceso a todas las personas. Y por ello es que les invito a que si tienen la oportunidad, contemplen a sus plantitas, a sus libros de una manera mucho más trascendental. En un libro se convergen tantas mentes, tantas ideas, no solo de la persona que lo escribió, es una construcción de muchas mentes, de muchas historias escritas ahí. En una planta reside el conocimiento. Hay un libro que amo, que ayer lo estaba leyendo aquí con mi hermano, que le decía La inteligencia de las flores, que lo editaron de nuevo en Oaxaca, pero que es de Maurice Maeterlinck, y que es un libro muy viejo, tiene 100 años o más, y que habla de esta inteligencia que se construyó que construyeron las plantas, las flores, a través de miles de años de evolución. Todo ser vivo hemos evolucionado de miles de años. No nos centremos únicamente en lo que estamos viviendo ahorita. Seamos conscientes y hagamos una toma de desde dónde venimos evolucionando, desde dónde han surgido todas las cosas de las que afortunadamente podemos gozar ahora o que desafortunadamente nos están cargando a otros lugares ahora, ¿no? Entonces, esta invitación, y que además, si ustedes tienen el privilegio de tener un libro, de tener gustos artísticos o gustos ambientales, lo compartamos. El compartir los saberes, generar este diálogo de saberes, esta compartencia que se forma y que se impulsa desde las comunidades, estas ganas de ser colectividad, no las soltemos, aprendamos más y seamos pues compartidos, ¿no? Con lo que tenemos el privilegio de tener, que si te gusta escribir, escribe y compártelo. Es algo maravilloso el que todas las personas puedan generar sus pasiones para que las demás personas se contagien de este entusiasmo y de estas ganas de generar un espacio mucho más sano, más nutrido y más armónico. Muchas gracias. ¿Sirve la poesía para la defensa de los derechos humanos? Porque ¡claro! Existe una petición, maestra, ya alguien la conoce a usted y sabe que usted es una excelente intérprete, que usted declama y que usted canta. ¿Podría usted compartir con Viernes de Jurisprudencia alguna manifestación artística de esta naturaleza? La que usted estime conveniente. Ese fuiste tú. No, yo no. Aquí está, mire, Casimiro Carvajal,
que cante la maestra Brenda. No, otro día hacemos un espacio de trova Claro que sí, maestra. ¿Y la claro, poesía? pero en la poesía hay, de hecho, bueno, hablando de estos ámbitos, sabemos que en la música hay una lucha social encarnada, ¿no? Los movimientos que se generaron en el 68 y que fueron una evolución enorme de rompimiento generacional y cultural, fueron sumamente impulsados por la música, por la poesía, ¿no? En las letras de Mercedes Sosa, en las letras de grandes, pues, Violeta Parra, encontramos esta lucha por las voces que no son escuchadas. Encontramos ahí el grito, las ganas de llegar a que las injusticias sean visibilizadas de una u otra manera. Hay poesías preciosas que visibilizan a la opresión de los pueblos, la opresión que hemos vivido las mujeres durante tantos años, la literatura y las poesías de Rosario Castellanos, que la adoro, en sus poesías habla de una visibilización de opresión femenina que hemos vivido, y así infinidad de textos literarios, poéticos y canciones muestran la necesidad que tenemos de poner enfrente, en los oídos, en los ojos, en donde sea, la necesidad de acabar con las injusticias. En otro momento nos reuniremos para lectura de poesía y Claro que canto sí. y todo. Muchas gracias. Gracias. Es usted muy amable, maestra, por disponer este tiempo para compartir su conocimiento con nuestras amigas y amigos de Viernes de Jurisprudencia. Quisiera decirle que hay peticiones de que si usted puede compartir sus redes sociales, el Facebook, Twitter, hay una comunidad interesada en darle seguimiento a estos temas sobre los temas que usted ha platicado el día de hoy, y agradecerle mucho a nombre de este programa, incipiente programa que tiene el bélico nombre de Alegatos de Apertura, y que estamos llevando a cabo gracias a la generosidad de Jurista del Futuro, Darinel Blas, abogado oaxaqueño, quien es administrador de la página Viernes de Jurisprudencia. Muchísimas gracias. Y si ya no hay algún otro tema más que platicar, y si así ya no los está indicando nuestro amigo Jurista del Futuro, solo resta agradecerle, maestra, mucho su tiempo, su amabilidad, y le agradecemos mucho, y ojalá haya más oportunidades para seguir platicando. Hay tantas cosas que hacer, hay tanto por trabajar, hay tanto por qué soñar, y creo que podemos hacerlo. Podemos seguir trabajando, seguir el camino para hacer realidad este sueño de los derechos humanos. Muchas gracias, me despido. Maestra Brenda, gracias por su amable participación. Nos despedimos entonces de las amigas y de los amigos de Viernes de Jurisprudencia, y les envío un afectuoso saludo, y nos vemos el próximo jueves y vamos a platicar sobre los derechos de los ríos. Los esperamos el próximo jueves con el programa Los Derechos de los Ríos. ¿Tienen derecho a la naturaleza? Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.